Todos nos hemos preguntado alguna vez en la vida qué es la religión, en qué consiste, cuál es su historia, qué objetivo tiene. ¿Habrá gente creyente? Pues bueno, ¿qué es la religión? A través de ritos, sacrificios, ceremonias y oraciones, la gente intenta establecer contacto con una fuerza superior. Actúan así para obtener protección, pero también inducidos por el miedo. La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo. Las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambio de los vivos con sus ancestros y a su vez con el mundo espiritual que les rodea. La gran mayoría de religiones creen que el mundo y la humanidad fueron creados por una fuerza o ser superior. En las religiones monoteístas, religiones que creen en un solo ente creador, Dios está considerado por unanimidad como el Padre, consejero y preservador del mundo. Dentro de las politeístas, religiones que creen en más de una deidad, hay habitualmente un Dios responsable de la creación. Las interpretaciones simbólicas y literarias que se le pueden dar a las historias acerca de la creación que han sido motivo de la disputa entre los seguidores religiosos. Sin embargo, todos rechazan la idea de que el origen de la vida fue una mera coincidencia. Así que hoy les hablaremos sobre la religión católica. Les habla Alejandra Quiñones, Jason Cortés, Lady Valles y quien les habla, Carol Pérez. La historia completa de la religión católica abarca más de 2000 años y está llena de eventos significativos y desarrollos doctrinales, comenzando con la vida y enseñanzas de Jesucristo en el primer siglo. La Iglesia primitiva experimentó un crecimiento rápido, enfrentando persecuciones y desafíos. En el año 313, el Edicto de Milán de Constantino legalizó el cristianismo en el Imperio Romano, lo que llevó a un periodo de expansión y consolidación de la Iglesia. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida política y cultural de Europa Occidental, con el papado alcanzando su apogeo de poder y autoridad. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por conflictos como las Cruzadas y el Cisma de Oriente en 1054, que dividió a la cristianidad entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. En el siglo XVI, la Reforma Protestante, liderada por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino, desafió la autoridad de la Iglesia Católica y condujo a una división en la cristiandad occidental. La Contrarreforma, encabezada por la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma, buscó reformar la Iglesia desde adentro y revitalizarla espiritualmente. El Concilio de Trento en el siglo XVI fue un punto de inflexión importante que estableció doctrinas y prácticas clave de la Iglesia Católica, mientras que el Concilio Vaticano II en el siglo XX promovió la renovación y la apertura hacia el mundo moderno. Hoy la Iglesia Católica es una de las instituciones religiosas más grandes del mundo, con una diversidad de creencias y prácticas que reflejan su rica historia y presencia global. Han enfrentado desafíos y críticas, pero sigue siendo una fuerza importante en la vida espiritual y social de millones de personas en todo el mundo. La diferencia entre cristianos y católicos reside es que el término cristianos engloba a todas las personas, comunidades e iglesias que siguen las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, los católicos son un tipo específico de cristianos que se acogen a la interpretación de la Iglesia Católica. Los principios fundamentales de la religión católica se basan en la enseñanza de Jesucristo y están codificados en las Sagradas Escrituras y la tradición. Algunos de estos principios incluyen las creencias en la Santísima Trinidad, que son el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la divinidad de Jesucristo, la salvación a través de la gracia y la fe, la importancia de los sacramentos, como lo son el bautismo y la Eucaristía, el valor de la oración,
y la comunión de los santos, la moralidad basada en los 10 mandamientos y el amor al prójimo. Estos principios proporcionan la base para la vida espiritual y la práctica religiosa de los católicos. Los sacramentos son momentos de nuestra vida en los que Dios está cerca de nosotros de una forma especial y nos da su gracia para llegar junto a Él al cielo. La clasificación de los sacramentos está dividida en 3. La primera de ellas es la iniciación cristiana, en donde vamos a encontrar el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Por otro lado, encontramos la curación, en donde hay unos subgrupos que son la penitencia y la unción de los enfermos. Y finalmente encontramos el servicio a la comunidad, en donde vamos a ver reflejados el orden sacerdotal y el matrimonio. El bautismo se da en el nacimiento, es el fundamento de la vida cristiana, puerta de la vida en el Espíritu que nos dispone a los otros sacramentos. Confirmación se da en la madurez. Este es el sacramento de la plenitud de la gracia bautismal y del don del Espíritu Santo. Implica compromiso y testimonio. Eucaristía es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo mediante la consagración del pan y el vino. Penitencia es el sacramento del perdón de los pecados y la curación de las faltas. Unción de los enfermos es el sacramento que tiene por finalidad conferir una gracia especial al cristiano que experimenta la enfermedad o la vejez. Orden sacerdotal, sacramento por el cual la misión de Cristo sigue siendo ejercida en la Iglesia. Le confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Matrimonio es el sacramento signo de la unión de Cristo y la Iglesia. Fue fundado por Dios para el bien de los esposos y la generación y educación de los hijos. En la presencia del ritual, la misa, vimos los procesos de interacción. En el ritual se dan la paz y están interactuando sin importar si se conocen unos con otros. Se comparten un saludo fraterno como muestra de respeto y de amor. También evidenciamos donde se da o se ofrece la ofrenda, se ofrece para dar a las personas más necesitadas. En este encuentro pudimos ver la igualdad entre géneros, en tanto como en hombres como mujeres había la misma cantidad. Entre edades logramos evidenciar entre 14 y 80 años de edad y también vimos animales en estos encuentros. También pudimos evidenciar que no importa ni la apariencia ni el estrato, en esta iglesia o en este rito todos son bien recibidos. La Semana Santa, también conocida como Semana Mayor, es un periodo de 8 días que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección, la última semana de la Cuaresma. De la Semana Santa, los días más importantes son el Triduo Pascual, es decir, el conjunto de 3 días en los que tuvieron lugar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La Semana Santa tiene un día de preámbulo, que es denominado el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza marca la fiesta o el inicio de un periodo de reflexión y arrepentimiento de la Cuaresma cristiana que dura hasta la Semana Santa. La Semana Santa inicia el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es el día en el que se recuerda el tiempo que pasó Jesucristo en el desierto hasta su entrada triunfal en Jerusalén. El Jueves Santo. Este día se celebra la última cena de Jesucristo con sus discípulos. En ese día se lleva a cabo la institución de la Eucaristía, la orden sacerdotal y el lavatorio de los pies. El Viernes Santo. Es el día en el que se recuerda la pasión de Cristo y el momento de su crucifixión en el Monte Calvario para salvar al hombre del pecado y otorgarle la vida eterna. Ese día los fieles católicos guardan ayuno y abstinencia de carne como penitencia adicional. Llevan a cabo el denominado Santo Via Crucis, en el cual se representan las 3 estaciones que hacen alusión a las 13 caídas que tuvo Jesucristo antes de ser crucificado en la cruz. El Sábado Santo.
Ese es el día que media entre la muerte y la resurrección de Jesús. Se lleva a cabo una vigilia pascual en la cual se acostumbra a bendecir el agua y a encender las velas en señal de la resurrección de Jesús, que acontece en la madrugada del día domingo. Y ya para terminar la Semana Santa o Semana Mayor está el Domingo de Resurrección, conocido también como Domingo de Pascua. Conmemoran la resurrección de Jesucristo al tercer día después de su muerte y crucifixión, y es su primera aparición ante sus discípulos. Es un día de suma alegría para los fieles y es interpretado como la esperanza de una nueva vida en Cristo. La misa es la ceremonia principal de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. En esta celebración, los creyentes evocan el memorial de vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. También es llamada Santa Eucaristía o Cena del Señor. La palabra misa proviene del latín misa, que quiere decir en vivo. La misa es el acto más elevado de toda la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas, ya que el sacramento de la Eucaristía es el centro y el compendio de todo el cristianismo, y todos los demás sacramentos se ordenan para fin de este. La Iglesia Católica la denomina Santa Misa, en la comunión anglicana y algunas confesiones protestantes, entre ellas el luteranismo, se denomina Santa Cena. Para los ritos orientales católicos, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Copta se denomina como Divina Liturgia. Uno de los ritos más importantes en la religión católica es la celebración de la Eucaristía o la Santa Misa Católica. Hay que conocerla, entender sus gestos, los símbolos y la participación con reverencia que hacen los fieles que asisten. Inicialmente hay una introducción a la celebración por parte del sacerdote, donde indica que se va a escuchar la palabra de Dios y se va a celebrar la Eucaristía. Se inicia con la señal de la cruz, un saludo, un acto penitencial y una oración colecta. Enseguida, el sacerdote bendice a los fieles, saluda a los fieles y empieza con el acto penitencial. Después de ello, hay una alabanza, un reconocimiento a Dios y asimismo se muestra la necesidad hacia Él. Después sí se sigue una oración denominada la oración colecta. Es una oración en la que el sacerdote nombra a toda la asamblea y recoge todas las intenciones que lleva la comunidad el día de la Eucaristía. Enseguida le dan paso a la escucha de la palabra de Dios, que es el alimento, y asimismo se responden con cantos y salmos responsoriales. La liturgia de la palabra comprende de una primera lectura que es del Antiguo Testamento, de un salmo responsorial que mediante el cual se reza o se canta, seguido de una segunda lectura, la cual es del Nuevo Testamento. Luego sigue el Evangelio, que es la lectura más importante porque es la proclamación del misterio de Cristo. Seguido de la lectura del Evangelio sigue la homilía. La homilía es la celebración en la cual se explica la palabra de Dios o el Evangelio que se leyó. En esta parte, el sacerdote hace una explicación más amplia y detallada con ejemplos o con casos de la vida real de acuerdo al contexto que lo maneje. Luego sigue el credo. Es el acto en el cual después de escuchar la palabra se confiesa la fe como católicos. Enseguida sigue la oración de los fieles, se reza pidiendo por la necesidad de todos y ahí parte la presentación de los dones
La presentación de los dones es la presentación del pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. También hay una acción de gracias en una oración y alabanza hacia Dios. Luego sigue el epiclesis, es el momento en el cual el sacerdote celebrante extiende sus manos sobre el pan y sobre el vino e invoca al Espíritu Santo para que por su acción los transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo que harán bien al cuerpo que ha de recibirlo. Ya después hay una consagración, el sacerdote consagra el pan y el vino en memoria a la última cena, en la cual fue transformada el cuerpo y la sangre de Jesús. Después hay una doxología en el cual el sacerdote ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo y todos los asistentes o los que consideren necesario reciben el cuerpo y la sangre de Cristo. Después se pronuncia la oración universal, el Padre Nuestro, seguido de la comunión, el momento en el cual los asistentes pasan a comulgar con un acto de humildad y de fe, seguido de la oración, en donde hay un agradecimiento y se pide a Dios que ayude a vivir en comunión y en amor, ya seguido de la bendición de despedida y un hasta pronto. En la presencia del ritual, la misa, vimos los procesos de interacción. En el ritual se dan la paz y están interactuando sin importar si se conocen unos con otros. Se comparten un saludo fraterno como muestra de respeto y de amor. También evidenciamos donde se da o se ofrece la ofrenda, se ofrece para dar a las personas más necesitadas. En este encuentro pudimos ver la igualdad entre géneros, en tanto como en hombres como mujeres había la misma cantidad. Entre edades logramos evidenciar entre 14 y 80 años de edad y también vimos animales en estos encuentros. También pudimos evidenciar que no importa ni la apariencia ni el estrato, en esta iglesia o en este rito todos son bien recibidos. Entrevistada Lucy Camargo. Edad 83 años. Lucy da apertura indicando que ella es católica, apostólica y romana, que es la única religión instituida por Dios nuestro Señor. Lucy, ¿qué importancia tiene la religión en su vida? Tiene mucha importancia porque según los mandatos de Dios debo llevar mi vida y vivir conforme a sus leyes. ¿Cuál es el mensaje fundamental de su religión? El mensaje es el amor, vivir desde el amor y dar amor a todos nuestros semejantes, sembrar para recoger. ¿Cómo llegó a este credo religioso? Llegué por los principios de mis padres. Provengo de una familia humilde, muy creyente, y hasta el día que me vaya de este lugar seré católica. ¿Hay algún aspecto de su religión que no le guste mucho? Pues como todo, hay cosas que no se dicen o se explican y generan curiosidad. ¿Cuál y cómo es la ceremonia o ritual más importante de la religión? Para mí es el matrimonio. Es un día lleno de amor, de entrega, el acto de fe en el que se consagra la vida al ser que uno quiere con el fundamento de tener una familia. La familia que es la base de todo. Es un día en que las mujeres nos vestimos de blanco como símbolo de pureza y hay fiesta porque la familia va a crecer. Buenas noches, señora Yormi, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, señorita Juliana. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Esta es una entrevista con fines netamente académicos. Quisiéramos saber si nos autoriza a grabarla por medio de este audio, todo con su debido respeto. Sí, señora, sí autorizo. Bueno, señora Yormi, ¿qué importancia tiene la religión católica en su vida?
En mi vida la religión católica es muy importante porque ha trascendido de generación en generación, pues en mi familia. ¿Cuál es el mensaje fundamental de su religión? Para mí, el mensaje fundamental es que debemos seguir pues al pie de la letra los mandamientos y sobre todo amar a los demás como a nosotros mismos. Es como lo más importante y en lo que se basa para mí la religión católica. ¿Cómo llegó a este credo religioso? Pues como ya inicialmente lo dije, mi familia, pues toda mi familia de generación en generación viene profesando esta religión católica y pues adicional a que culturalmente pues la traigo en mí, pues me gustan los mensajes que dan, me gustan los cultos, me gustan las canciones, estoy de acuerdo con muchos de los mensajes y lo más importante porque me siento bien allí. Es un lugar que me da paz y me da tranquilidad. Ok. ¿Hay algún aspecto de su religión que no le agrade mucho? De pronto no me agrada un poco la cuestión de las oraciones que son como muy repetitivas. Eso no me gusta, me gustaría más que fuera como una conversación con Dios más fluida y de corazón y no de pronto una oración que se repite y se repite siempre lo mismo. Eso es como un poquito lo que no me agrada, pero pues igual esta religión viene ya por decirlo así, sus características, entonces pues es como lo único que no, pues con lo que no estoy un poquito de acuerdo, pero pues adicional a todas las iglesias que he visitado, me identifico más con la católica. Ok. Y por último, ¿cuál y cómo es la ceremonia o ritual más importante de la religión? Para mí, pues como los sacramentos, el ritual del bautizo, de la primera comunión, de la confirmación, todos estos rituales que uno como persona pues debe realizar. Bueno, señora Yormi, muchas gracias por su colaboración. Buenas tardes, don Carlos. Hola Alejandra, buenas tardes. Don Carlos, esta es una entrevista que se realiza con un fin netamente académico. Quisiera saber si usted me autoriza para grabarlo por medio de un audio. Sí, claro, sí señora, con mucho gusto. Ok, don Carlos, muchas gracias. Pues básicamente quisiéramos saber de qué tipo de religión es usted. Yo soy católico. Ok. Pues básicamente le vamos a hacer unas preguntas para saber pues la opinión que usted tiene al respecto. Ok. Primeramente quiero saber qué importancia tiene la religión católica en su vida. La religión católica tiene una gran importancia en mi vida. Es la base de mi moralidad, me brinda consuelo y me conecta con una comunidad de creyentes que comparten mis valores y creencias. Lo hace sentir cómodo. Sí. Ok. Don Carlos, ¿cuál es el mensaje fundamental que quiere brindar su religión? El mensaje fundamental de la religión católica es el amor de Dios, que tiene hacia toda la humanidad, manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ok, perfecto. ¿Cómo usted ha llegado a este credo religioso? Crecí en una familia católica donde desde pequeño aprendí sobre la fe y las enseñanzas de la iglesia. A medida que fui creciendo, profundicé mi conocimiento y comprensión de la religión católica a través de la educación religiosa, la participación en la liturgia y la reflexión personal. Ok, de acuerdo. Por último, también quisiéramos saber, ¿hay algún aspecto de su religión que quizá no le guste? Como en cualquier religión, hay aspectos de la religión católica que me pueden generar discrepancias o desafíos personales.
Por ejemplo, algunas enseñanzas morales pueden ser difíciles de aceptar o seguir completamente. Sin embargo, reconozco que la fe católica es un camino de búsqueda y crecimiento espiritual y estoy abierto a comprender y a abrazar más sus enseñanzas. Ah, ok, listo, don Carlos. Pues bueno, no sería más. Muchas gracias por responder a mis preguntas y compartir con nosotros su opinión. Vale, sí, con mucho gusto.